Al igual que la cuestión de Aeternitate Mundi, esta cuestión de Unitate Intellectus, que habría que traducir sobre la unicidad del intelecto, se origina también por la introducción de los comentarios que hace Averroes a los textos aristotélicos. En estas obras, Averroes sostiene que el intelecto es una sustancia separada y única para toda la humanidad. Algo parecido había sostenido antes que él Avicena e incluso algunos otros autores árabes, pero ellos, al igual que Avicena, lo sostenían solo del intelecto agente, y para ellos el intelecto posible seguía siendo una facultad individual de cada alma humana. En cambio, Averroes ha radicalizado la cuestión. Todo el intelecto humano es una sustancia separada y única. ¿Cuáles son sus argumentos? Podríamos distinguir entre argumentos filosóficos y argumentos de autoridad. En cuanto a los argumentos de razón o argumentos filosóficos, el principal es: un intelecto recibe las formas universalmente. Nuestros conceptos, por ejemplo, son universales. Ahora, para recibir las formas universalmente, el intelecto tiene que ser algo totalmente inmaterial. ¿Por qué? Porque la materia es principio de individuación. Al ser recibida en la materia, una forma se multiplica en muchos individuos. Entonces, si el intelecto puede recibir la forma universalmente, es porque la recibe de manera inmaterial. Entonces, el intelecto tiene que ser algo inmaterial, separado de toda materia. El intelecto no puede ser forma del cuerpo humano. Y por la misma razón, entonces, tiene que ser único, porque si es una forma inmaterial, separada de toda materia, no puede multiplicarse según los individuos. Este es el argumento principal. A este argumento, Averroes añade un segundo argumento, que podríamos llamarlo de la unidad del objeto científico. Cuando nosotros opinamos sobre alguna cuestión contingente, las opiniones pueden ser muy distintas entre los hombres. A uno le puede gustar más el clima de un lugar y a otro el de otro lugar. A uno le puede parecer más sabroso una comida y a otra otra. En las opiniones no hay necesidad de consenso total. Pero en cambio, en las cuestiones científicas, la verdad es una sola. 2 más 2 es 4 para todo el mundo. La unidad del objeto científico, dice Averroes, exige entonces la unidad del intelecto. Ahora, a estos argumentos él añade argumentos de autoridad. Son textos tomados de Aristóteles, que para él tiene una gran autoridad porque Aristóteles es el filósofo por excelencia. Y sobre todo menciona 2 textos de Aristóteles que son los principales en esta discusión. Uno de ellos aparece en el Tratado de Ánima, acerca del alma, más concretamente en el libro tercero. Ahí dice Aristóteles, es un famoso texto, que el intelecto tiene que ser algo separado. Horismos es la palabra griega. El intelecto es separado, dice Averroes, claramente no está unido al cuerpo humano. Y el segundo texto está, en cambio, en el Tratado de Generatione Animalium, donde Aristóteles está desarrollando cómo se originan las almas de los vivientes. Y dice que tanto el alma vegetativa como el alma sensitiva se producen por educción a partir de la materia. Pero el alma intelectiva o intelecto no puede producirse por educción porque es inmaterial. Por lo tanto, dice Aristóteles, viene de afuera, Syracen. Con estos textos y otros menores, Averroes fundamenta en Aristóteles la postura de que el intelecto es único para toda la humanidad. Ahora, es claro que una postura de este tipo tiene consecuencias antropológicas muy importantes. En el fondo, esto significa que los seres humanos no tenemos un alma espiritual. Tenemos un alma vegetativa y sensitiva, sí, al igual que los animales.
participamos de la vida intelectual porque el intelecto se sirve de nuestras imágenes para abstraer sus conceptos, pero no tenemos un intelecto y por lo tanto no tenemos un alma espiritual. De lo cual se sigue, obviamente, la negación de la inmortalidad personal. Y no solo eso, en el fondo uno se pregunta, ¿y entonces podría hablarse de una voluntad personal y por lo tanto de una responsabilidad moral personal? Habría que aclarar solamente que en estos puntos Averroes se declara creyente de la fe musulmana y por lo tanto acepta por fe la idea de una inmortalidad personal, pero sigue firme en su convicción de que la conclusión filosófica verdadera es la que él sostiene.